Vamos a comenzar este simposio sobre retorno al trabajo efectivo y saludable tras IT. Bienvenidos a todos y a todas a esta jornada que organizamos la UGT del País Valenciano junto con la Cátedra de Recursos Humanos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que está enmarcada en la Estrategia Valenciana de Salud y Seguridad y Bienestar Laboral aún vigente. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a los ponentes que desinteresadamente están participando en este simposio, así como a todos los que estáis en la sala, los diversos asistentes. Es muy variado el público, con lo cual me alegra, desde técnicos en prevención, servicios de prevención ajenos, delegados y delegadas, responsables de recursos humanos de las empresas, y a los que invito a participar en el coloquio que habrá al final de la mesa. Como sabéis, abordamos un tema muy sensible, ya que la mayoría de las personas que tras una situación de IT muchas veces no se incorporan al trabajo al 100% de sus facultades, y sobre todo siendo aquellas patologías de media y larga duración las que suponen una mayor dificultad. Para nosotros entendemos que el coste social, económico y humano de no garantizar un adecuado retorno al trabajo en condiciones seguras y saludables es muy alto, lo que debiera acaparar la atención de las administraciones públicas competentes, porque hasta ahora las diferentes reformas que han habido en materia de seguridad social han ido más dirigidas al control del gasto que a la reintegración saludable de los trabajadores y de las trabajadoras. Pensamos que garantizar un retorno seguro y saludable supondría un cuádruple beneficio, tanto para las personas afectadas, al favorecer que éstas se integren y mantener su actividad laboral, para las empresas por la pérdida de capital humano que supone, para el propio sistema de la seguridad social, ya que soportaría menores cargas económicas y podría además dirigir ese coste económico a la prevención, incluso la investigación, y por supuesto para la sociedad en general, en aras a mejorar la salud pública y la salud laboral. Que las empresas, a través de los servicios de prevención, deben conseguir estas adaptaciones de manera que favorezcan a las personas trabajadoras un retorno seguro y saludable, para que se evite esa situación de no aptitud al puesto de trabajo por no alcanzar los requerimientos del mismo, y que muchas veces los puede abocar a una pérdida de empleo, con el agravante que muchas veces estas mismas personas se quedan sin la protección adecuada, ya que en ocasiones van al INS a solicitar una incapacidad, una invalidez, y no llegan a los parámetros para que esa invalidez, esa incapacidad laboral permanente pueda ser favorable para el propio trabajador. Eso Rafael nos explicará un poquito más. Creemos que, además lo creemos de verdad, que el problema no solo es de las empresas, de las personas empresarias o de las organizaciones, como se suele llamar ahora, ni de los propios trabajadores y trabajadoras. Creemos que es un problema estructural donde intervienen distintos actores y que además para su implantación se requiere de políticas públicas coordinadas entre la autoridad laboral, los servicios de prevención, la inspección médica, la seguridad social y el INS. Parece que se está tomando conciencia del asunto, porque si os leéis que se firmó ayer la Estrategia Estatal de Seguridad y Salud, que finalmente fue firmada ayer, en su objetivo 4 de esta estrategia se plantea reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad,
y dentro de las líneas de actuación de ese objetivo se contempla el retorno al trabajo tras un periodo de baja prolongada. Sí que es cierto que lo focalizan más en cánceres y en este tipo de baja, está más focalizado en ese ámbito. Pero os voy a comentar, porque me parece interesante, qué propone la estrategia como acuerdo, que además creo que es la primera vez que la estrategia define directamente los actores y existen indicadores de cumplimiento, con lo cual al final de esos 5 años veremos si estos objetivos se han cumplido o no, y no se quedan en papel mojado. En ella se propone abrir líneas de investigación en relación a los factores facilitadores y las barreras existentes para facilitar el retorno, especialmente de las personas trabajadoras con enfermedades crónicas y aquellas que hayan superado un cáncer. Estudiar las posibilidades de reincorporación paulatina o parcial, en donde se diseñarán, está previsto que se diseñen protocolos de actuación y guías que faciliten la incorporación de estas personas trabajadoras. Y mandata a los servicios de prevención a prestar una especial atención a la gestión de retorno al trabajo tras bajas por contingencias profesionales de larga duración. Sí que es cierto que en lo que son servicios de prevención habla solo de contingencias profesionales y no de todas las contingencias. Pero bueno, algo es algo. Este proyecto que os presentamos hoy se inició desde la UGT de Castilla y León. Nosotros, la UGT de País Valenciano, nos sumamos ya en el año 2019, organizando paneles de expertos, y nuestro objetivo era un poco analizar la casuística, dado la trascendencia que tenía para el conjunto de personas trabajadoras esa reincorporación al puesto de trabajo con estas características. Posteriormente iniciamos una campaña de sensibilización. Esta campaña la podéis encontrar en el portal de los delegados y delegadas de prevención de la UGT del País Valenciano, y ahí presentamos testimonios en primera persona, tanto de delegados y delegadas de prevención, de responsables de recursos humanos de las empresas, de servicios de prevención, y un poco la conclusión final es lo que se reivindica es el establecimiento de políticas coordinadas de retorno al trabajo que faciliten una reincorporación adecuada al estado de salud de la persona y que eviten esas recaídas que se pudieran tener planteando la adecuación del puesto de trabajo. Ya en 2021, con Ángel Solanes al frente, que tenemos aquí en primera fila, y él lidera un equipo de investigación de la Cátedra de Recursos Humanos de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. En ese momento iniciamos, yo creo que un ilusionante proyecto en donde, tras unas primeras jornadas, nos propusimos una serie de retos que ya nos los comentará posteriormente él, y tras un año de trabajo, mucho trabajo, queríamos ofreceros un poco los avances en esa materia. Vamos a continuar el proyecto, no lo vamos a dejar ahí, y yo creo que vamos en la buena dirección. Y ya paso un poco será, por un lado, a mi izquierda está Rafael Lobato. Rafael es miembro del grupo de investigación Salud de la Universidad Miguel Hernández, médico evaluador y jefe de la unidad médica del EBI de la Dirección Provincial del INS en Alicante. Él nos va a poner un poco en contexto toda esta situación de una manera mucho más técnica de lo que he hecho yo. Y tras él, Beatriz Martín del Río, también del mismo grupo de investigación Salud de la Universidad Miguel Hernández, nos va a presentar los resultados de este proyecto, de esta investigación que hemos hecho, y cuál ha sido el desarrollo online que os vamos a presentar. Estaremos también atentos y atentas a las soluciones que se vayan planteando en la mesa que posteriormente
bueno, pues presentaremos y por último Ángel pues comentará un poco los retos que tenemos para seguir trabajando en este sentido. Yo por mi parte solo espero que sea el interés de todos, que demos un pasito adelante en esa coordinación que hablaba antes, porque creo que nos interesa a todos los actores que estamos aquí. Por mi parte, muchas gracias y ya le doy la palabra a Rafael para que entre más profundamente en el tema. Muchas gracias. Buenos días. No sé si se me oye bien o no. ¿Bien? Vale. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por permitirme compartir esta mañana con todos. Y mi parte a la hora de presentar este proyecto es ponernos un poco en situación, es decir, dónde estamos, ¿no? Dónde estamos para saber de dónde partimos para luego saber a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de retorno al trabajo, retorno al puesto de trabajo en el que todos estamos. Y por partir un poco, por ponernos en situación, ya en el año 1950 el Comité Conjunto de la OIT y la OMS acabó diciendo que en los trabajos tenemos que tender a adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Es decir, no solo hay que seleccionar a las personas, sino que hay que adaptar el trabajo a esas personas. Entonces, partiendo de aquí, nos hemos planteado qué sucedía con las personas que padecen enfermedades y que desde la medicina nos empeñamos en curar y en recuperar, ¿vale? Los curamos, recuperamos la salud y luego ¿qué? Enhorabuena, está usted curado, bien, pero y ahora se me acaba la incapacidad temporal y yo ahora ¿qué hago? ¿Dónde vuelvo a trabajar? ¿Vuelvo a trabajar o ya me quedo dependiendo de una pensión para el resto de mi vida que no me va a proporcionar lo mismo que ganaba trabajando? Entonces, ¿cómo me reorganizo la vida? Bien, entonces, ¿qué situaciones tenemos? Pues en medicina, pues en primer lugar está la oncología, que en oncología hemos avanzado mucho en medicina, pero no nos tenemos que olvidar tampoco de lo que hacemos con la patología osteomuscular, la renal, la digestiva, a nivel cardiorrespiratorio o a nivel psiquiátrico. En oncología, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo aumentar la supervivencia. Tenemos una gran supervivencia en algunos tumores y somos capaces de controlar muchos de ellos. ¿Qué pasa? Que la persona tiene que someterse a unos tratamientos que hasta ahora los médicos tampoco hemos pensado en el tipo de tratamiento. Es decir, nos preocupábamos por curar, pero luego funcionalmente, ¿qué? Ese paso se está dando ya desde la medicina asistencial. No solamente curar a la persona, sino que funcionalmente le queden las menores secuelas posibles, a todos los niveles, incluido el nivel físico, el nivel psicológico. Entonces, ¿cómo esa persona somos lo más eficaces posibles en la curación de su proceso tumoral y afectando lo menos posible a su situación funcional? Bien, estamos teniendo ya grandes supervivientes. Grandes supervivientes nos referimos a personas que pasaron un tumor en un momento de su vida y que 10, 15, 20 años después están libres de tumor y bueno, que han tenido algún tipo de secuela que ha condicionado su retorno al trabajo. ¿Qué buscamos desde aquí? Que no les impida retornar, que les permita volver a ser útiles un poco a la sociedad y a sí mismos. En oncología parece que es un poco el paradigma, es donde mejor se entiende. Uno de los ejemplos quizá es el cáncer de mama, que hemos pasado a unos tratamientos más funcionales, con menores secuelas, con poder recuperar a esas pacientes de cara a su trabajo. Pero hay otros aspectos de la medicina donde esto a lo mejor está menos presente. Entonces, a nivel osteomuscular, pues, ¿qué hay a nivel osteomuscular? Pues, por ejemplo, las prótesis. Hace unos años, ponerle a alguien una prótesis de cadera, pues había que pensárselo, la solución que iba a tener, cómo iba a quedar funcionalmente. Hoy día tenemos a personas con prótesis de cadera a edades muy jóvenes y realizando una vida casi normal. ¿Por qué? Porque además las podemos recambiar. Es decir, si la prótesis tiene algún problema, tenemos posibilidades de recambio y ya no nos guardamos las prótesis pues para cuando tenga 60 años le hago el cambio. No, ya empezamos a actuar y solucionar problemas a gente a edades jóvenes. También tenemos estas situaciones
nos llevan a que esas personas tengan que reintegrarse al trabajo, bueno, pues protegiendo un poco la situación de esa prótesis, pues para evitar que se afecte lo menos posible, que dure, entre comillas, lo más posible. Sabemos que la tendremos que recambiar, pero bueno, que los recambios sean los mínimos, que corran los mínimos riesgos. Pero también tenemos tratamientos en patología osteomuscular que han revolucionado la situación de los pacientes, y me refiero concretamente en el campo de la reumatología y las enfermedades autoinmunes. La introducción de los agentes biológicos ha supuesto un antes y un después en las enfermedades inflamatorias. Enfermedades tipo artritis reumatoide, que generaba grandes limitaciones en las personas, que los convertía en personas que la única solución que les podíamos ofertar era una incapacidad permanente. Hoy día se les recupera funcionalmente y, bueno, y tienen que volver a trabajar con la servidumbre de tener que llevar ese tratamiento biológico a lo largo de su vida. Bien, pues con una adaptación de ese puesto de trabajo, facilitándoles el retorno, pueden seguir llevando una vida laboralmente activa. A nivel renal, bueno, pues algo que no nos planteamos, algo que vemos hoy día como muy normal es un trasplante renal. Pues tengo una insuficiencia renal. Antes, ¿qué me quedaba? Pues me quedaba la diálisis renal. La diálisis, pues bueno, una hemodiálisis, 3 días por semana, 4 horas, más la hora de ida, la hora de vuelta, pues difícilmente podías llevar un trabajo. Es prácticamente incompatible con el trabajo. Hoy día trasplantamos. Y lo que antes veíamos a personas para valorar una incapacidad permanente esperando el trasplante, prácticamente durante la duración de la incapacidad temporal se les diagnostica y se les trasplanta. E incluso estamos llegando a trasplantes sin pasar por diálisis. Es decir, personas que pueden quedar en una situación funcional compatible con muchos trabajos. A nivel digestivo, pues, ¿qué os tengo que decir? También el trasplante hepático. Trasplante hepático, Dios mío, que bueno, pues hoy día es que hay trasplantes hepáticos que a la semana están fuera del hospital y que a los 3 meses están en una situación funcional muy buena. Servidumbre, tienen que llevar el tratamiento inmunosupresor, hay que vigilar ese órgano y hay que proteger ese órgano. ¿Podrán volver a trabajar? En muchos tipos de trabajo sí, con adaptación de los puestos de trabajo sí, en otras situaciones no, pero vamos, lo más habitual es que vayamos mejorando en las técnicas, mejorando en los resultados y esas personas puedan volver a trabajar. A nivel cardíaco, dice, bueno, trasplantes cardíacos, dice, ay, pero un trasplante de corazón, bueno, un trasplante de corazón, por poner un paciente mío que lo vino hace mucho, llevaba 25 años trasplantado de corazón y trabajando. Yo lo vi por otra patología que había aparecido. Entonces dije, bueno, pues estamos consiguiendo que las personas, si los resultados son buenos, se puedan recuperar y volver a su trabajo. Hoy día tenemos el reto de los trasplantes pulmonares, que estamos ahí empezando, pero bueno, pero que la idea es que vayamos recuperando a las personas y las vayamos reintegrando. Eso estamos hablando de enfermedades de tipo físico. Pero la patología psiquiátrica, con los fármacos que disponemos hoy día a nivel psiquiátrico, podemos recuperar a muchas personas también para que tengan una vida activa. Y no solo reinsertarles, sino que el trabajo puede ser una parte de su tratamiento. Determinadas patologías para las cuales la relación sociolaboral no es que sea perjudicial, es que es beneficiosa. Entonces, bueno, pues ese tipo de reinserción tendríamos que hacerlo también desde este punto de vista de las empresas. Bien, esto que yo he dicho está muy bien, pero ¿cómo lo aplicamos prácticamente? Porque ahora tenemos que llegar a las empresas y esto hay que ponerlo en práctica. Es decir, mire usted, sí, tenía una artrosis de cadera que no podía andar y ahora se le ha cambiado la cadera y puede caminar e incluso puede hacer ejercicio. Bien, ¿y ahora cómo lo reintegramos en el puesto de trabajo? Y ahí se nos plantea el problema de las metodologías. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí es un poco el reto que nos hemos planteado teniendo en cuenta a todos los actores. Y los actores, el primer actor es la persona que ha sufrido la patología, que ha sufrido el tratamiento y que tiene que se ha recuperado y quiere volver a trabajar. Bueno, pues esa persona tiene que llegar a su empresa
y hay que facilitarle la llegada a la empresa. Y no solo pensemos en la empresa, hay que pensar también en los compañeros, porque pensamos en el grupo de trabajo. Hay veces que la reticencia no está en adaptar el puesto, sino que los compañeros dicen: esta persona ha sufrido un tumor, ha sufrido un tratamiento, tiene unas secuelas, a ver si no va a poder hacer bien su trabajo y voy a tener yo que cubrir parte del trabajo que tendría que hacer. Bien, eso también hay que trabajarlo y también hay que abordarlo. También la empresa. Y aquí Recursos Humanos, bueno, pues es quien recibe a estas personas. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Han pasado por el INS, les hemos dicho que pueden volver a trabajar, ahora me llega aquí a la empresa y ¿qué hago con esta persona? ¿Cómo la adapto? ¿Dónde la coloco? Bien, eso necesita respuestas. Y necesita respuestas y también le genera un problema al servicio de prevención, porque al servicio de prevención le llega una persona con unas especiales características. Ahora hablaremos un poquito de que sería un trabajador que lo podríamos encuadrar en los especialmente sensibles. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Bien, también queremos dar un poco respuesta a eso, tanto para los técnicos de prevención como para la medicina del trabajo, que aquí tienen que ir de la mano, porque unos, que son los técnicos, abordarán los requerimientos y los riesgos, y los médicos la capacidad laboral. Y tendrán que comunicarse salvaguardando la confidencialidad de los datos. Estamos hablando de datos de salud. No podemos ir pasando diagnósticos a todo el mundo. A lo mejor al técnico de prevención no le interesa el diagnóstico, le interesa la capacidad funcional. ¿Y eso por qué ha sido? Pues me da igual que sea por la prótesis de cadera que por un trasplante de hígado. Yo lo que tienes que saber es qué capacidad funcional tiene y luego tú tendrás que casar eso con los requerimientos del puesto de trabajo. Ahí es importante la sociedad que apoye y que apoye sobre todo a estas personas, a este proceso, y que cuando una empresa realice el esfuerzo de adaptar los puestos de trabajo, pues que también se lo reconozca. A nivel sanitario nos plantea muchos retos. Hemos pasado de considerar tratamientos de vamos a curar como sea, a vamos a curar salvaguardando la función. Y hay que seguir por ese camino y con tratamientos que dejen menos secuelas y menos efectos secundarios. Y a nivel de seguridad social, ¿por qué? Porque todo esto hay que pagarlo. Entonces hay que pagar ya no solo los tratamientos, sino que entrando en el campo de la seguridad social habrá que pagar la incapacidad temporal, y si luego generamos incapacidades permanentes habrá que pagar esas incapacidades permanentes. Y son personas que van a tener que recibir una prestación por parte del sistema y que además no van a aportar al sistema. Si las personas se reintegran al sistema, van a cotizar y luego recibirán la prestación que les corresponda, que espero que sea la jubilación, muchos años después y con una base reguladora mayor para que tengan un nivel de ingresos mayor. Entonces, a la hora de plantearnos el procedimiento de cómo se podía hacer en una empresa, pues algunas cosas hemos hecho de aplicación práctica y vemos que lo primero es que la empresa se entere de lo que tiene. Entonces, hay que comunicárselo al Departamento de Recursos Humanos, que hay una persona que se reintegra después de una incapacidad temporal larga. Hasta ahí, no necesita saber más. A continuación de ahí, el Servicio de Prevención tendrá que hacer una evaluación del perfil de requerimientos del puesto de trabajo y el médico una valoración de la capacidad laboral residual de esa persona. ¿Qué limitaciones tiene? Tiene que llevar un tratamiento inmunosupresor, lleva un biológico, lleva una prótesis. Bueno, eso, ¿qué capacidades limita? Podemos comparar los requerimientos, los perfiles de requerimientos con el perfil de capacidades y entonces ver dónde existen las discrepancias y en esas discrepancias adaptarlas. Es decir, ¿no? Lo más fácil sería, pues esta persona le aplico Estatuto de los Trabajadores, incapacidad sobrevenida y me olvido. No. Lo interesante es adaptar esa persona al puesto de trabajo. Esa adaptación va a requerir inversión en algunas ocasiones. Ahí es donde la sociedad también puede ayudar y donde quizás es donde primero hemos incidido en el tema de la herramienta. Luego, una vez que conseguimos la adaptación, hay que pedirle al Servicio de Prevención que reevalúe los riesgos de ese puesto de trabajo, teniendo en cuenta las características de las personas y las adaptaciones que hemos hecho, y a partir de ahí ya se puede producir el retorno al trabajo. Pero no terminamos ahí, sino que una vez que se ha producido ese retorno, tenemos que evaluar cómo se ha producido, si la situación es correcta, es adecuada o tenemos que realizar alguna
algún otro tipo de actuación. Bien, esto sería un poco el procedimiento y se basa en que para valorar la capacidad laboral, tanto los servicios de vigilancia de la salud como seguridad social, lo que vamos a hacer es cruzar capacidad funcional de la persona con requerimientos de los puestos de trabajo, pero teniendo en cuenta que cuando en la empresa se evalúan los requerimientos del puesto de trabajo, se están evaluando para esa empresa concreta con los requerimientos específicos de ese puesto de trabajo, y al final la vigilancia de la salud tendrá que dar una aptitud del trabajador. El resultado va a ser apto o no apto. Mientras que cuando vienen a seguridad social, dentro de seguridad social, el sistema de seguridad social, lo que hacemos es valorar la incapacidad referida a una ocupación, no a un puesto de trabajo concreto. Entonces, esa ocupación, bueno, pues es de aplicación global. Es decir, si estamos evaluando a un médico, estamos evaluando a un médico, o estamos evaluando a un mecánico, o estamos evaluando a un administrativo, pero lo estamos evaluando en general para los requerimientos de un administrativo, para los requerimientos de un camionero, pero no estamos evaluando en una empresa concreta, en un puesto concreto. ¿Eso a qué nos lleva? Que unos valoran actitud y otros valoramos capacidad. Entonces, cuando el resultado de la aptitud para el puesto de trabajo puede ser apto o no apto, y en capacidad podemos decirle inválido o no inválido. Si se le dice apto y no inválido, muy bien. No apto e inválido, pues bien, también. El problema es cuando no coincidimos. Cuando se valora a nivel de requerimientos globales de esa profesión y decimos no inválido, y llega el servicio de prevención y le dice no apto. Tan reclamable es la no concesión de la incapacidad como la no concesión de la aptitud. A veces, entre comillas, lo más fácil puede ser, bueno, pues que le den la incapacidad. Bien, le damos la incapacidad. La persona, pues oye, tú pierdes tu relación laboral. Al principio, pues hombre, bien, no tengo que trabajar, me puedo dedicar más tiempo a mí mismo, pero el tiempo va pasando. Tu teléfono deja de sonar. Se olvidan de ti para los cumpleaños, para las comidas, la Navidad. Empiezas un poco a estar aparcado y a estar aislado de lo que hasta ese momento ha sido tu grupo de referencia social. No nos olvidemos que una gran parte de nuestra vida social se estructura en torno a nuestro trabajo. Si perdemos eso, pues tenemos un problema. Entonces, a la hora de plantearnos qué podemos hacer, pues lo mejor es recurrir un poco a la legislación que tenemos y ver cómo nos podemos apoyar en ella. Entonces, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todos conocemos, en el artículo 25, recoge a los trabajadores especialmente sensibles y los define de una manera muy amplia, que son los que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, en este caso, en el tema de las secuelas, estaríamos en un estado biológico conocido que no tiene por qué ser permanente, pueden provocar cualquier tipo de discapacidad. Es decir, la situación de sensibilidad del trabajador puede ser definitiva o no, ser temporal durante un determinado tipo de tratamiento o un determinado tipo de requerimiento de tipo médico. Y bien, ahí también recoge la procreación y la fertilidad, pero lo que a nosotros nos interesa es que en base a eso, dentro de los trabajadores especialmente sensibles estarían no solo los discapacitados, las personas que tienen una discapacidad, sino también la situación de embarazo, lactancia, pero los trabajadores jóvenes, entre los 16 y los 18 años, también son especialmente sensibles. Y los mayores, que con la prolongación de la edad de jubilación son un reto muy importante para las empresas, tanto a nivel de prevención como de adaptación de puestos de trabajo. Y también estarían dentro de este grupo estas personas que tenemos que readaptar al trabajo después de que han tenido esa enfermedad, han tenido ese tratamiento y tienen una cierta afectación de su capacidad funcional que hace que le tengamos que adaptar el puesto de trabajo para que pueda volver. Desde seguridad social esto es importante, pues claro, nos tenemos que enfrentar a desafíos globales, desafíos económicos, sociales y sobre todo demográficos. Cada vez vivimos más años y a mí me gusta poner de manifiesto que cuando salió el retiro obrero,
en el año 1919 y se puso la edad de jubilación, se pusieron los 65 años cuando la esperanza de vida estaba en 55. ¿Vale? Entonces, nuestra esperanza de vida ahora está por los 80 años. Bueno, pues si nos jubilamos a los 65, pues como mínimo vas a cobrar 15 años, como mínimo, de ahí para arriba. Y encima luego llegamos los médicos y lo complicamos más todavía porque nos empeñamos que tus últimos 2 años de vida los pases asistido. Eso cuesta, eso hay que pagarlo. Y eso necesita recursos. Es decir, las personas funcionalmente llegamos a edades más mayores en una situación mejor. ¿Por qué? Por haber sufrido una enfermedad grave que ha requerido un tratamiento, que ha podido dejar algún tipo de secuelas, o bien por tener una enfermedad crónica te tienes que quedar aparcado para el resto de tu vida. Bien, pues habrá que facilitar esa integración. Hay sistemas de seguridad social que lo están abordando, por ejemplo, esto es del sistema australiano de seguridad social, que lo que hace es cuando un trabajador va con una incapacidad se cruzan requerimientos y capacidades para ver si puede o no puede retornar al trabajo. Entonces nosotros nos hemos ido planteando, decir, qué pasos podemos ir dando para que esto podamos conseguir la aplicación práctica. Entonces, lo primero que se nos planteaba era el tema de la información. Lo peor para abordar un problema es carecer de información sobre él. Entonces, pues primero hemos abordado el tema de la información, luego algo que hemos visto al principio que nos faltaba, que era metodología. Nos faltaba, la desconocemos o tiene muchos años, es decir, hay que retomar el tema de la metodología. Y un poco los resultados de esto lo planteamos en una primera jornada que hubo en el año 2021 sobre retorno efectivo al trabajo y saludable tras baja por incapacidad temporal que hicimos en Elche, en la Universidad Miguel Hernández, en la que nos planteamos en las conclusiones una serie de retos que me he permitido clasificarlos en 3 grupos. Por una parte, lo que serían los retos normativos, que se nos quedan un poco lejos a nosotros, que es la necesidad de abordarlo dentro del diálogo social, el retorno al trabajo. Que la negociación colectiva también lo incluya en los procesos de retorno al trabajo, e incluso se modifique el marco temporal, por ejemplo, de la incapacidad temporal para permitir retornos parciales, es decir, no puedo hacer jornada completa, pero sí una parte de mi jornada, que eso se pueda poner en marcha. Hoy no se puede hacer, es decir, hoy o eres alta o eres baja, no hay situación intermedia, 0 o 100. Es un poco esa situación, introduciendo fórmulas de tipo flexible. También eso era a nivel de aplicación práctica, bueno, pues que la inspección de trabajo se implicase también un poquito, armonizar los criterios con los que valoramos la capacidad laboral entre los servicios de prevención y seguridad social, a ver cómo los podemos, qué soluciones se pueden dar al no apto no inválido que no sea el juzgado, y buscar herramientas que permitan facilitar este retorno. Y al final, un poco para dinamizar el tema, pues dijimos, bueno, vamos a ver si se pueden aprovechar recursos económicos que existen, como pueden ser los recursos de las mutuas, o cómo valorar incentivos fiscales, y no solamente incentivos, sino también incluso medidas de apoyo, que algunas existen. ¿Qué es lo que pasa? Que se desconocen. Entonces, lo primero que hemos dicho, vamos a facilitar el conocimiento de esas ayudas, de esos apoyos que existen, a los que se puede recurrir para facilitar el retorno al trabajo, tanto a nivel del trabajador como a nivel de la propia empresa. La empresa, pues, existen ayudas a las que puede recurrir y que muchas veces se desconocen y que están a muchos niveles, están a muchos niveles, están a nivel nacional, a nivel autonómico, hay fundaciones, hay fondos. ¿Qué pasa? Que hay tantas cosas que nos perdemos. Además, te pones a navegar en Internet y cuando pones ayudas, en el momento que metas la palabra ayuda a algo, 50.000 resultados. Y entonces te pierdes un poco en el campo donde estás, y por eso lo primero que hicimos fue la herramienta que os presentará a continuación Beatriz, que es una herramienta que lo que pretende es recopilar esa información y poner esa información a disposición de todos los actores implicados en este proceso. Y por mi parte, muchas gracias.
Buenos días. Como indica en la diapositiva, mi nombre es Beatriz y estoy trabajando desde la Universidad Miguel Hernández junto con el resto de compañeros para llegar al punto en el que estamos ahora, que hemos llegado aquí gracias a todo lo que os acaba de comentar Rafael. ¿Dónde estamos? Pues estamos en un punto de empezar cuál es el estado de la cuestión. Es decir, ahora sí es momento de ponerse a ver qué es lo que hay ahora, por dónde estamos, qué es lo que hay, qué es lo que existe. Vamos a ver, sobre todo centrado en este retorno al trabajo tras este periodo tan amplio, cómo se puede hacer. Y cómo se puede hacer, creímos, o lo que nos comunicaron es que uno de los elementos fundamentales era conseguir todas las ayudas, subvenciones, etcétera, que pudiesen estar ayudando a cualquiera de esos actores que hemos estado comentando, es decir, tanto a la persona como a las empresas, como a nivel social, qué es lo que existe. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es qué es lo que hay, qué es lo que existe a nivel de ayudas, becas, subvenciones en esta materia, ¿de acuerdo? De tal forma de que pudiésemos de alguna forma no solamente extraer esa información, es decir, hacer un catálogo, un algo de qué es lo que existe, sino además clasificarlo, es decir, que pudiese quedar claro en función de las necesidades que tuviese la persona o la empresa, el poder decidir a qué se podía acoger, qué es lo que podía servir para luego aplicarlo a nivel ya individual, es decir, una empresa concreta, un servicio concreto, una persona concreta, una problemática concreta, ¿no? Bien, así nos pusimos manos a la obra y estos fueron un poco los objetivos que nosotros perseguimos, ¿no? Al inicio de este trabajo. En primer lugar, identificar. Lo que ha comentado Rafa de buscar en Internet, cuando digo Internet siempre me viene Google a la cabeza porque es la herramienta que utilizamos todos un poco para saber cómo está el estado de la cuestión, es que, ¿qué hay? O sea, ¿dónde voy a buscar? ¿A qué fuente me dirijo? ¿Me dirijo al ministerio? ¿Me dirijo a una consellería? ¿Me dirijo a dónde? Vamos a intentar primero ver las fuentes donde se hacen la publicación o la oferta o se hace pública este tipo de ayudas, convocatorias, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también identificar las propias ayudas o convocatorias, es decir, ya con nombre y apellido. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo hay? ¿Qué nombre tiene? Etcétera, etcétera. En tercer lugar, evidentemente, para eso era necesario tener claro las palabras importantes dedicadas o relacionadas con esta necesidad, es decir, ¿de qué estamos hablando? Retorno al trabajo se puede decir de muchas formas, porque una mutua puede dedicarle unas palabras, pero un abogado, o desde la parte más del derecho, se nombra de una forma, pero a otro nivel, como puede ser, por ejemplo, el sindicato, se nombra de otra, aunque estén relacionadas, no son diferentes. Entonces, bueno, esto era importante para poder acotar todo esto, establecer esas palabras claves y delimitar los criterios de inclusión y de exclusión, es decir, qué sí y qué no de esos elementos van a ser considerados como estas ayudas o becas que pueden servir para esta temática concreta. Para al final pues tener una relación y definición de las convocatorias que interesan. Bien, llegados a este punto, pues bueno, nos pusimos manos a la obra y como veis, pues lo primero de todo es hicimos este acercamiento para saber de qué estábamos hablando, exactamente cómo quedaba recogida esta problemática en todo el espectro de terminología que podemos encontrar al respecto y vemos cómo aparecen como sinónimos cuestiones como retorno al trabajo, vuelta al trabajo, reincorporación laboral, reincorporación al trabajo, es decir, no lo voy a repetir, lo tenéis ahí, y desde luego también relacionado con lo que tiene que ver la incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Pero limitada en el tiempo, como ausencia prolongada, baja de larga duración, baja laboral de larga duración, etcétera, etcétera. Nos pusimos pues a mirar las posibles combinaciones y dijimos, perfecto, lo tenemos todo preparado, vamos allá, vamos a ver exactamente qué es lo que existe. Nada. Conclusión, nada. Claro, las malas noticias son resultados también, es decir, que no haya salido nada es una mala noticia por sí misma, pero también hace que salten las alarmas y que nos preguntemos por qué no hay nada. ¿Hemos hecho algo mal? ¿Hemos hecho nosotros mal la búsqueda? Es decir, ¿no hemos buscado lo que deberíamos estar buscando? ¿Dónde tenemos que poner nuestros objetivos? ¿Qué tenemos que buscar? Porque este problema lo tiene toda persona, y cuando digo toda persona es de cualquier actor, o sea, desde la persona que se está en esta situación hasta la empresa que no sabe por dónde ir, hasta te pones a buscar y no encuentras nada, usando una cantidad de palabras y de formatos muy amplia y no se encuentra absolutamente nada. Entonces dijimos, vale, ¿cuál es la realidad? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y a raíz de esto nos encontramos que hay, en primer lugar,
un gran vacío de información, no sobre lo que es el retorno al trabajo tras una incapacidad temporal, sino sobre todo este acceso para ¿y luego qué? ¿Y qué hago? No qué es, sino ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué se presenta en mi panorama? Eso es lo primero, hay una gran desinformación. Y luego nos dimos cuenta que la inmensa mayoría, no, el 100%, por decirlo de algunas formas, de lo que se consideran ayudas para el retorno al trabajo, estaban enfocadas a dos aspectos, fundamentalmente, solamente a dos. A lo que tiene que ver con la contratación, ayudas para la contratación de personas que están retornando al trabajo, ahora veremos en qué condiciones, ojo, pero tienen que ver con la contratación y con la adaptación del puesto de trabajo. Esas son las dos únicas opciones. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Que absolutamente todas en nuestro panorama nacional pasan por obtener el 33% de discapacidad laboral. ¿Qué pasa? Que si el trabajador que retorna no tiene un 33% de discapacidad, nos olvidamos de las ayudas, nos olvidamos de las subvenciones, nos olvidamos de todo. Eso es una realidad que se ha constatado en esta investigación. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Hoy en día es esa la realidad que es, por eso, de todo lo que os van a hablar a continuación para este apartado de aquí. Siguiendo lo que sería esta herramienta que nosotros perseguíamos, o digamos que un poco nos dimos cuenta que además todo esto, además de ese vacío, de que estaba clasificado de esa forma, el tema de la discapacidad que era casi obligatorio, no, casi no, es obligatorio, está ahí, es un prerequisito para poder optar a esas ayudas, estaba la dificultad para encontrar la información. Es decir, todo esto aparece en un universo en el que si unos especialistas en la búsqueda de información, como podemos ser algunos de los miembros del equipo de investigación que nos dedicamos a esto, en mi caso desde el año 98, he tenido dificultades, pues imaginaros un usuario de la calle. Esto es imposible, esto es peor que un laberinto, un galimatías, esto es una locura. Entonces, pues nos dimos cuenta de que la necesidad de que la información fuese accesible y manejable era una de las prioridades número uno. Y nos pusimos manos a la obra. Y por eso os presentamos hoy aquí la herramienta que la hemos nombrado con el nombre de HEART. Ahí os tengo un poco puesto a qué hace referencia, herramienta de evaluación para el acceso a las ayudas y recursos relacionados con el retorno al trabajo tras una baja por incapacidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y lo que vengo a hacer ahora es presentároslo. Tenéis aquí las dos direcciones, entran directamente en la página, está alojada en la universidad por ahora, pero bueno, es una herramienta que viene como fruto de nuestro trabajo, del de todos los actores que estamos trabajando en esto, y que bueno, me gustaría pues presentárosla. La tenéis aquí, podéis disponer de ella y os explico un poco cuál es la información. En estos momentos también os tengo que decir que estamos en fase 1, versión, no digo beta porque ya funciona, pero estamos en la 1.0, ¿de acuerdo? Entonces es el primer año, estamos rodando, estamos viendo a ver los fallos, cómo funciona, cómo lo reestructuramos, pero va a seguir evolucionando seguro. Bien, tenemos información, recursos, el buscador, entidades, bueno, esto os lo enseño ya, quiero decir, en este proyecto no estamos ni muchísimo menos solos, estamos muy bien acompañados y bueno, ahí estamos, pero os quería enseñar que en esta página encontraréis información genérica sobre lo que es, voy a ver si puedo, un segundito, así que veo un poquito mejor, ¿no? Sí. Así queda un poco mejor. Aunque no se lee el contenido, ya os lo dejo para que lo consultéis si queréis en privado, pero bueno, aquí os enseñaría lo que es el tema. La información, donde vais a tener o donde está pensado alojarse una información básica sobre qué entendemos por retorno al trabajo, cómo afectan las bajas de la información de este tipo, infográfica, etcétera, etcétera. En segundo lugar, decidimos que sería una muy buena idea añadir una serie de recursos, los recursos que se fuesen generando al respecto. Ahora mismo está un poco precaria lo que es la presentación, pero ya os digo, la versión 1.0 llegará a estar mucho mejor, en el que tenéis, pues aquí tenéis materiales a los que tenéis acceso y os podéis descargar, como por ejemplo todas las infografías relacionadas con estos dípticos, trípticos que estaban relacionados con esta jornada o con otras que hemos realizado. Parte importante del trabajo que hemos realizado este año es material multimedia, lo tenéis aquí todo disponible. Son vídeos cortos, 2-3 minutos, que intentan responder a preguntas de cuál es el problema, qué es lo que se entiende por, cómo se puede abordar, qué hacer en, os lo dejo para que lo veáis. Y luego tenéis dos últimos vídeos que son un resumen mucho más ampliado de todo lo anterior, lo tenéis a vuestra disponibilidad para el uso de cualquier usuario, que también es bastante informativo, y luego los enlaces absolutamente interesantes relacionados con el tema, como por ejemplo la campaña de UGT
relacionado con las políticas de retorno al trabajo. Bien, se va a ir ahí linkando todo lo que sea a nivel informativo y de recursos interesante. Pero lo que es la herramienta, que le denominamos pues el buscador, esta es la primera versión que tenemos de él. Como veis, se trata de un buscador de ayudas, subvenciones o becas. Ese es su único objetivo, relacionadas solo y exclusivamente con el retorno al trabajo tras periodo de larga duración por incapacidad. Bien. Como hemos dicho, cuando buscamos las ayudas se clasificaban en dos, relacionadas con la adaptación del puesto de trabajo o a la contratación, o a las dos a la vez. Es decir, se puede elegir el criterio de elegir un tipo, otro tipo o los dos a la vez. En segundo lugar, se puede elegir el ámbito nacional, internacional, ámbito autonómico o incluso, cuando pone no gubernamental, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a ayudas que se ofrecen desde mutuas o desde entidades como, por ejemplo, la ONCE. Es decir, ahí se irá recogiendo todo el material que no pertenece a órganos gubernamentales, pero que, bueno, son muy interesantes. Y luego también se puede hacer una búsqueda por año, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra porque, claro, hay que dar de comer al bicho, como quien dicen, ¿no? Y nos pusimos a investigar. Os voy a enseñar el total de las ayudas y este es el resultado. El resultado son actualmente unas tablas donde se puede observar pues el año en el que ha estado vigente o está vigente esa convocatoria de ayudas, becas o lo que sea, el ámbito en el que nos lo vamos a encontrar, si es autonómico, nacional, el tipo, si es de contratación o si es de adaptación, la entidad concreta que lo oferta y el link directo. Cuando digo link directo, esperemos que salga bien esta, no he mirado, he hecho así al azar, debería aparecer o cargarse lo que sería la subvención concreta con ese nombre y donde estarían pues todos los datos relacionados para que a la gente le fuese sencillo el acceso. Ya hemos dicho que el objetivo es que esté todo concentrado, que se pueda tener todo junto, pero también la accesibilidad directa a ello. Bien. Otra cosa, hemos añadido aquí, donde está la lupa, se puede hacer una búsqueda dentro de la búsqueda. Por ejemplo, a mí solamente me interesan las que están en Castilla y León. Pues yo, por ejemplo, pongo la palabra León. Ya está. Y como lo tengo que poner con tilde, me ha dicho que... ¿De acuerdo? Entonces yo pongo León y me salen todas las de Castilla y León. O si tuviese algún otro tipo de criterio que me interesase acotar, pues bueno, está la facilidad de poder acceder a ellas. Pero no solamente encuentra o recoge las subvenciones, sino que si veis aquí hay otra pestaña que son buscadores, porque nos dimos cuenta que muchas de las subvenciones que aparecían o que eran susceptibles de ser utilizadas en este sentido estaban dentro, como podéis ver, dentro de megapáginas web, por ejemplo, del Servicio Cántabro de Empleo, en el apartado de buscador de ayudas y subvenciones. O sea, ya sí que es imposible acceder, es un elemento dentro de una caja dentro de otra caja dentro de otra caja, era muy complicado. Entonces decidimos que también íbamos a abrir un apartado donde están los buscadores, donde sí que hemos encontrado subvenciones y donde podría ser en un momento determinado, a lo mejor para un particular no, pero para una empresa sí que le interesa mirar aquí en su comunidad o si a nivel nacional ha salido algo y se puede apreciar a partir de aquí, de este apartado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es nuestra herramienta, es la herramienta HERT. Es, como os he comentado, una herramienta que está en fase de desarrollo, hemos iniciado este año, esta es la presentación de lo que hay y bueno, ya sabemos a dónde queremos llegar. Por ahora es un repositorio, es decir, es un sitio donde nosotros volcamos la información, hacemos las búsquedas a mano, se vuelca ahí la información y se va actualizando manualmente. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo evidentemente es llegar a que se convierta en un metabuscador que consiga rescatar en el mismo momento, a tiempo real, todo lo que vaya ocurriendo en el día a día, por decirlo de alguna forma, y que lo vaya incorporando de forma automática, de tal forma de que el usuario pueda acceder a ello casi en el mismo momento en el que se produzca esa subvención. Es decir, que si la subvención sale el 14 de febrero, pues que el 15 o el 16 ya esté disponible para su consulta, de tal forma que haciendo una búsqueda a lo mejor en el año en curso, como sería el 2023, pues apareciese evidentemente todo lo que está activo o que pudiese estar activo en este momento. Y bueno, y esto es un poco, por no saturaros más, deciros un poco cuál ha sido el resultado de las investigaciones y animaros pues a que tengáis en cuenta esta herramienta, que seguiremos trabajando en ello. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradeceros que estéis aquí. La sala está llena y nos gustaría que estuvierais todos sentados, pero es la sala que nos han dado. Una vez hemos hecho una contextualización entre Marisa, Rafa y Beatriz sobre lo que nos ha llevado a este proyecto, vamos a pasar a una mesa de experiencias.
lo que pretendemos con esta mesa de experiencias es que os deis cuenta que es un problema muy complejo, que tiene diferentes prismas, aunque si todos nos ponemos y trabajamos en la misma dirección, es muy difícil darle solución. Esta mesa lo que vamos a hacer es contar experiencias. En primer lugar, intervendrá, vamos a ver si, en principio, Chelo, ¿vale? Chelo es la responsable del Servicio de Prevención de Unimat y responsable también de Ergonomía y Psicosociología. Después intervendrá Guillermo. Guillermo Gil es médico del trabajo y director de técnico de vigilancia de la salud de Valora, Prevención, otro servicio de prevención ajeno. Posteriormente pasaremos a la directora de Recursos Humanos de Evitas 9 de octubre, que es Raquel Calero Manzanero. Y por último, un compañero de la Universidad de Valencia, José Luis Granero Torres, que es delegado de Prevención. Y cada uno va a contestar a 3 preguntas para que podamos contextualizar y veamos el ejemplo y los diferentes prismas que tiene cada uno, ¿vale? Las preguntas serían pues, el papel que representan cada uno de ellos, que pongan algún ejemplo e incluso que nos den su punto de vista de cómo se podría solucionar esta situación. En primer lugar, Chelo. Gracias por la asistencia. He visto que es un tema que ha llamado mucho la atención. La verdad que es muy interesante. Y como ha comentado Pablo, y gracias por la invitación que nos han hecho desde UGT, es un tema que es complejo, es difícil de abordar. La idea es que os contemos experiencias, es decir, que nos encontramos en el día a día y que a veces dista mucho a lo que nos gustaría que fueran las cosas. Cuando ha presentado el doctor Rafael Lobato el procedimiento, las fases que habían que seguir para el retorno al trabajo, casi me ha entrado me ha compungido el corazón porque decía, no me aparezco en nada lo que ha comentado porque mis pasos estaban todos alterados. O sea, el final era que la persona retornaba al trabajo. ¿Y qué es lo que nos solemos encontrar los servicios de prevención ajeno, que es mi caso, los técnicos o las técnicas que vamos a las empresas? Nos encontramos ya en el último paso. O sea, nos hemos saltado todos, tenemos a la persona ya en la empresa y porque nos hemos enterado, porque alguien en la empresa pues, ha considerado oportuno llamar al servicio de prevención para poder, digamos, adecuar el puesto de trabajo o ubicarlo a esa persona porque ha encontrado una dificultad. Porque solamente en esos casos nosotros a veces somos conscientes de que hay una persona que ha retornado al trabajo y hay una serie de circunstancias o de casos que ni siquiera somos conscientes que han llegado, ¿no? Y no los desconocemos y por lo tanto no hacemos ningún tipo de actuación. En los casos en los que nos llaman, ya tenemos aquí a la persona y es porque, como os comentaba, la empresa ha encontrado una dificultad y generalmente esa dificultad, o sea, puede haber varias, pero una de las que más nos abundan es que tienen dificultad a la hora de interpretar el informe de vigilancia de la salud. Llega el informe de vigilancia de la salud y marca una serie de requerimientos en función de lo que ha observado en el reconocimiento médico y algunos de esos requerimientos que pone de limitaciones para esta persona a veces son fáciles de entender o por lo menos son comprensibles para la empresa. Por ejemplo, le puede poner que tiene que limitar que esa persona esté expuesta a ruido. Eso a lo mejor es una limitación que la empresa puede ser fácilmente comprensible y puede, o mediante una protección auditiva más adecuada, o porque puede ubicarlo en algún otro sitio, etcétera, pues pero le es fácil entender. Pero ¿qué pasa cuando en el informe de sensible pone pues que evite posturas de raquis lumbar mantenidas? ¿Qué es eso? ¿Con qué correlación hago de ese requerimiento? ¿Qué tipo de correlación hago con lo que esta persona hace en ese puesto de trabajo? No es capaz de identificar y hacer una correlación entre las funciones y las tareas con ese requerimiento que le está poniendo, en este caso, el informe de vigilancia de salud. Entonces, cuando descuelga el teléfono y pide que vayamos y le intentemos interpretar eso. ¿Vale? Nosotros en un principio, pues, y sobre todo aquellos que estamos más relacionados con los aspectos ergonómicos, que nos manejamos más en ese vocabulario, porque vemos que una de las dificultades que cada uno de nosotros hablamos en nuestro idioma
pues entonces sí que le podemos decir, mira, esto es que a lo mejor es que vamos a buscar posturas forzadas de espalda. ¿Vale? A ver en cuáles de las tareas, a ver si esos requerimientos, que esa carga física que tiene que hacer, pues vamos a ver, ¿no? Pero como voy a precisar una mayor información por tu parte, porque una cosa es la información que yo recoja para hacerte la evaluación de riesgos, que va a ser una información un poco más, digamos, en menos profundidad, por decirlo de alguna manera, porque intento ser una información que recoja todos los riesgos posibles que pueda haber en ese puesto de trabajo, pero para esto en detalle tengo que bajar un poco más. Entonces, no solamente saber que hay posturas forzadas en el puesto de trabajo, sino a ver cuáles, a ver con qué frecuencia, ¿vale? Para a ver de qué intensidad son, porque esa flexión de espalda, da igual que sea de 20 grados que de 60, no me lo pone. Entonces, hacemos todo ese trabajo, recopilamos esa información, que luego decimos, ahora esto lo volvemos a trasladar al médico para que vuelva a cotejar y vuelva a decirnos si con estas condiciones hay algo que cumpla en ese requisito que nos ha puesto, y es verdad, son esas tareas en las que tenemos que trabajar para intentar adaptarlas si es posible o no, ¿vale? O hay que buscarle otro puesto de trabajo, pero ya tenemos un poquito más claro, y la empresa tiene también un poquito más claro a qué se está refiriendo ese requerimiento. Y ese es donde nos encontramos. No llegamos a hacer los pasos de manera secuencial, como se ha comentado antes, sino que vamos un poco como a traspiés, a después, ¿no? Y con una presión de tiempo, porque la persona trabajadora está ahí con la incertidumbre de saber dónde lo van a poner, qué va a hacer, dónde va a estar, y la empresa también con esa presión de necesito colocar a esta persona a funcionar, porque tiene que estar haciendo algo, tiene que estar dentro de la organización, no podemos estar ahí en Alvis, ¿no? Entonces siempre yendo a presión. Y esa es la situación más habitual que nos encontramos. La siguiente, con que aparece con frecuencia, ya bastante menos, pero también es con frecuencia, es cuando nos llaman y ni siquiera hay reconocimiento médico, sino que viene la persona trabajadora con, digamos, son los datos médicos, pero de su médico de cabecera o el médico que le haya tratado la patología correspondiente. Claro, con esos informes de su médico de cabecera, pues solicita a la empresa, porque ya le viene indicado ahí, o ya tiene una sugerencia por parte de su médico de que tiene que tener unas características su retorno al trabajo. Y entonces nos llaman, pero ni siquiera, ya no tenemos ahí ni siquiera el informe de vigilancia de salud, con lo cual nuestra primera recomendación ahí siempre es, pues, pide el reconocimiento médico, que le valore el médico del trabajo, y así, en función de los requerimientos, empezamos. Pero como veis, siempre vamos hacia atrás y con mucho tiempo perdido. Luego, la otra dificultad que nos encontramos a la hora de adaptar el puesto de trabajo. No siempre tenemos, lo que digo yo, el viento a favor, ¿vale? Algunas veces sí que no lo encontramos, pero no siempre tenemos el viento a favor. Hay muchas circunstancias que dificultan a veces una adaptación adecuada del puesto de trabajo. Os puedo poner un ejemplo de algo que nos salió todo muy bien, muy exitoso, pero también os puedo poner muchos ejemplos de situaciones donde no llegamos a ese ideal de adaptación del puesto de trabajo. Hemos tenido un caso, además ha sido relativamente breve, donde hemos tenido un retorno de una persona que ha vuelto a trabajar después de un tema de carácter psicosocial, ¿vale? De una patología relacionada con un ámbito psicosocial. En este caso hemos tenido suerte en el sentido de que la persona encargada digamos, de atender a esta persona en la empresa cuando retornaba lo tenía todo muy claro. La mandó al reconocimiento médico. Con el informe de sensible, lo primero que hizo fue hablar con la persona trabajadora para decirle, mira, vemos que tienes estas limitaciones, tenemos que hacer un plan a ver de cómo vuelves al trabajo. Llamó al servicio de prevención, fue el técnico, valoramos y hemos hecho seguimiento tanto desde vigilancia y desde el servicio de prevención, porque en este caso había que valorar, hizo una digamos, introducción progresiva al trabajo y valoramos en distintos momentos la carga mental que estaba, digamos,
percibiendo la persona trabajadora durante la ampliación de las tareas hasta que cogió todo el ritmo completo, ¿vale? Este ha sido un caso de éxito en el sentido de que teníamos todo el viento al favor, ¿vale? Pero no teníamos, pero hay que ser conscientes, no teníamos nada estructurado. Funcionó bien porque había buena voluntad por todas las partes, todos hemos puesto nuestro grano de arena en querer colaborar, en tener esa sinergia. Incluso hasta la persona trabajadora ha sido muy proactiva, no ha tenido ninguna reticencia en informar de lo que tuviera que informar, etcétera, etcétera, y ha sido un caso de éxito en este sentido porque todos hemos funcionado y hemos trabajado. Pero no hemos tenido un procedimiento como tal, sino que ha sido, digamos que todos hemos considerado que esa era nuestra función. Luego tenemos otros casos donde la incorporación del trabajo nos pasa igual y resulta que si no tenemos ese viento a favor, la información no fluye tan bien. Nos encontramos que tenemos muchas veces información parcial, no tienes claro si tienes toda la información de lo que vas a hacer en ese puesto de trabajo, tampoco tienes muy claro si se les ha informado a todas, digamos, a todas las personas que pueden tener alguna relación con la mejora del retorno al trabajo, como por ejemplo para nosotros es súper importante que la persona responsable de la zona o del grupo de trabajo a la que esa persona vaya a retornar tenga también toda esa información, porque es el que va, digamos, de manera a pie de obra, es el que le va digamos, a reorganizar el trabajo y es el que también va digamos, a modular sus relaciones con el resto de las personas del grupo. Y además porque a pesar de todo, a pesar de que queramos adaptar y consigamos mejorarle el puesto de trabajo, nos encontramos también con la circunstancia de que una vez pasado el tiempo, las cosas cambian con mucha rapidez, ya no tenemos puestos de trabajo estancos como podríamos tenerlos hace mucho tiempo, sino que hoy trabajo con este proveedor y hago esta referencia o este tipo de productos, pero es que mañana mi línea de trabajo, o sea, la he modificado porque ahora tengo que servir a este porque esto se ha dejado de hacer y el mundo cambia muy rápidamente. Y eso repercute en los puestos de trabajo, cambian las funciones, puede que esta persona que estaba en esta máquina ahora la pase aquí, y con esa, digamos, con esa necesidad abordar la parte productiva, ya se me ha olvidado que recordar que este trabajador tenía pues esta característica en el puesto de trabajo, ya le he ido perdiendo, ¿vale? Si no soy muy cuidadoso y no hago un seguimiento de esa situación, le he perdido. Y no le he perdido porque quería quitársela, ni simplemente porque al no tener nada estructurado, esas cosas, si no somos muy sensibles o las tenemos muy presentes, las vamos perdiendo, ¿vale? Entonces, lo que vemos es una necesidad de tener por lo menos una línea de actuación, ya no digo que sea muy detallada, pero sí que algo estructurado a lo que nos podamos acoger en un momento dado y recordar, estamos en el paso 3, estamos en el paso 4, tenemos que recordar que tenemos que hacer esto, ¿vale? Porque si no, siempre, digamos, dependemos de la voluntad, de la buena voluntad de todos los agentes. Y es verdad que nos encontramos muchas veces que hay muy buena voluntad por todos los agentes, pero cada uno de nosotros desde nuestro campo. O sea, el técnico tiene mucha voluntad de identificar los factores de riesgo y comunicárselos al médico, pero se los comunica como se los comunica. Vigilancia tiene mucha voluntad y te marca, mira, pues con estos requerimientos ya podría trabajar, pero cada uno con nuestro idioma, características, y el problema a veces lo tenemos en que queremos unir todo eso y a pesar de tener mucha voluntad, no llegamos a tener un buen éxito. A veces es tan complejo el problema que muchas veces consigues al final adaptar el puesto de trabajo y no funciona. Y dices, bueno, si no podía levantar el brazo porque tiene un problema de limitación en el hombro, le he bajado todos los estantes, ¿vale? He hecho todo lo que aquí me indicaba el informe o lo que me han sugerido desde el Servicio de Prevención y no funciona. Porque no solamente
tenemos que, muchas veces no solamente viene con el tema de, digamos, de la patología correspondiente, esas limitaciones, sino que muchas veces, y sobre todo con las personas que tienen una baja de muy larga duración, va en función de lo traumático que haya sido ese proceso patológico. Y entonces a veces vienen acompañados con temas de carácter emocional o psicosocial, es decir, el miedo y la incertidumbre de qué me voy a encontrar, si van a estar las mismas personas que las que dejé. A veces se encuentran con compañeros nuevos que no conocen, su puesto de trabajo se ha quedado desdibujado porque ha habido un cambio estructural entre tanto. A lo mejor ellos vienen con sus propios miedos de no saben si van a ser con el mismo productivo que eran antes. ¿Vale? Y esas circunstancias de carácter emocional o psicosocial que está fuera de lo que es la adaptación propia del puesto de trabajo, a veces tampoco la tenemos en cuenta o no la tenemos tan en cuenta. Y a pesar de todo, no funciona correctamente el puesto de trabajo, la adaptación, y volvemos a tener recaídas. ¿Vale? Y eso es un problema que también nos solemos encontrar. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Ir un poquito antes, ¿no? y tener algo estructurado que nos permitiera recordar, no, acuérdate que tienes que ir el paso 1, el paso 2, el paso 3, y sobre todo que todos tuviéramos un mismo idioma, ¿vale? O por lo menos lo más parecido posible para poder actuar sobre esto. Y nosotros también tener también a veces trabajar en campañas más proactivas. Resulta que una de las causas de mayor baja, ¿vale? De larga duración son los trastornos musculoesqueléticos, que desde el punto de vista de prevención pues es un campo que nos toca de lleno. Entonces, el poder trabajar, tener más, digamos, más disponibilidad para trabajar en campañas de carácter más preventivo, incidir más en esos temas, que se trabajara más en el diseño de los puestos de trabajo, actuaciones de ese estilo que incidieran más en el origen, en este caso, de estas patologías que sí que pueden tener una incidencia, una importancia importante dentro del ámbito de la prevención. Para nosotros sería también muy interesante, cosas que nos da pena porque no hacemos tanto como nos gustaría hacer, ¿vale? Pero es verdad que sí nos gustaría llegar a ese objetivo y poder dar respuesta un poquito antes y tener a lo mejor unos diseños de puesto de trabajo que nos permitieran facilitar el retorno de las personas trabajadoras. Bueno, y esto es lo que nos solemos encontrar y hacemos lo que podemos y cada día hacerlo mejor. Bueno, gracias. Gracias, Chelo. Vamos a pasar ahora a la intervención de Guillermo Gil, como médico de trabajo y responsable del servicio médico de Valora Prevención. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradeceros a la organización la invitación, especialmente Rafa Lobato, que le conozco de cuando hice la especialidad en Alicante, que era el director, y bueno, nos tenemos aprecio y le agradezco la invitación. Creo que me has advertido del tiempo que tengo, ¿no? Porque sí, ya tuvimos una conversación de más de media hora. Por teléfono estuvimos una hora hablando del tema. Podíamos estar hablando. Bueno, aquí la mayoría, mucha gente nos conocemos y nos hemos tratado y hemos hablado del tema y, bueno, esto es un tema importantísimo. Mi figura ahora mismo como director técnico, pues podríamos decir que me llegan los casos más complejos. Tenemos una especie de red de médicos referentes del trabajo por toda la geografía, a la que los médicos de las diferentes zonas pueden recurrir. Pueden saltarse a ese médico referente y acudir a mí, ¿vale? Entonces, diariamente estamos viendo, no sé, 5 o 6 casos diarios de toda la geografía. Es una realidad que desde el 2006 pues, es patente, de retornos al trabajo, sobre todo de larga duración. Llegan al INS, salta y vienen. Creamos una agenda específica, al estar centralizados aquí en la Comunidad Valenciana, una agenda específica solo de retornos. ¿Por qué? Porque la persona aparece con un archivo de folletos, informes, pruebas impresionante, ¿vale? Entonces necesitamos como más tiempo a dedicar, porque a ese paciente, como luego anotaré, los servicios de prevención ahora estamos en una isla absoluta. No estamos conectados con el sistema público de salud, ni con las mutuas, ni con la privada. Entonces la información la tiene que traer el paciente, trabajador, trabajadora. Entonces no tenemos acceso. En la era digital viene todo el mundo con papeles. Entonces es una realidad.
y encima con la resolución del INS del alta y algunos hasta por el SMS. Me ha llegado por SMS, ¿vale? Esto es una realidad que podíamos percibir. Sobre la otra realidad, que yo creo que en la calle es un poco, vamos a decir palabra nueva, fake news, ¿no? Es que el servicio de prevención, si voy al retorno, me dan el no apto. He sacado datos de 2022, más de 3.000 reconocimientos de retorno al trabajo en valor a prevención. 93% se han reincorporado a trabajar. Solo un 7% han sido resultado de no apto. Previo intento de adaptación. Y de esos, más del 50 aptos directamente. Entonces, hemos de reflexionar sobre la IT también, ¿vale? Pero es una realidad que los servicios de prevención, pues de golpe le han dado al alta a alguien y reincorpora. Entonces, solo un 7% creo que es un punto importante, con una realidad que no os quiero contar, porque creo que vamos a lo que habéis planteado como efectivo y saludable. Entonces, una de las realidades, hombre, la mayoría de la población se reincorpora y trabaja. Entonces, hay que quitar un poco de la cabeza de que yo no puedo trabajar, no sé qué, tal. Respecto a datos que habéis referido, yo me he revisado en la normativa, el artículo 37.3, donde regula los reconocimientos médicos, iniciales periódicos, retorno al trabajo, yo creo que son los más importantes, los retornos al trabajo. Hemos montado una jornada de esto y hay mucha gente que estamos preocupados por esto realmente. Y además, os diré una parte importante, están definidos ahí tras ausencia prolongada por motivos de salud y nada más. Pregunta a la compañera, ¿cuánto dura? Pregunta a la compañera, ¿son obligatorios? Pues aquí está. Rafa ha contestado una cosa a aquella compañera, yo os quiero hacer una anotación interesante, sentencia de septiembre del 22, juzgado de Tarragona, para recargo de prestaciones, la empresa no hizo reconocimiento médico porque tras más de 61 días de baja. En la definición de IT, del Real Decreto que tenéis publicado en 2014, bueno, en la orden de 2015, establece como 4 tipos de bajas, la última, duración estimada larga, 61 días o más. Normativa. Entonces, claro, los retornos al trabajo tras ausencia prolongada, siempre hemos dicho 6 meses, nosotros la recomendábamos, la guía UGT, el procedimiento que ha creado el Inbasa después del verano, pero es que hay una normativa y hay una sentencia del tribunal. Es que a la vez que estaba preparando me vino esta sentencia por recargo de prestaciones. Un señor que le hacen el reconocimiento al día 74 y el juez lo utiliza como fundamento de derecho. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. No sería solo de IT. El que llega a 545 días, iniciamos expediente de incapacidad permanente, de negación de incapacidad permanente. Tenemos gente incluso que tiene la incapacidad permanente un año y luego se revisa y se le quita. Eso también es un retorno al trabajo, porque la empresa ha de conservar 2 años el puesto de trabajo mientras tengas una incapacidad permanente. Esto es la realidad, ¿vale? Yo os diría 3 normativas también en los que veo que contestaría Celia la obligatoriedad. Le tuteo porque le conozco. El artículo 16 de la Ley de Prevención dice que hay que hacer una investigación del daño cuando haya habido había habido un daño para la usadura de los trabajadores. Y luego tenemos un artículo en el 843/2011, la actividad sanitaria, dice que los personal sanitarios debemos estudiar las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo. A su vez que el Real Decreto de los servicios de prevención dice que tenemos que conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias de trabajo por motivos de salud. Es decir, que los servicios de prevención o tenemos la información o no podemos hacer eso. Eso es una realidad, ¿vale? Y lo que os he comentado de la información clínica, aislamiento, no tenemos la información. Si quiero hacer una investigación, ahora el Inbasa ha empezado a hacer el proyecto, pues ha ido a avisarla, sobre todo porque tiene acceso a CEPROS, ya ha ido a las laborales, que lo que has comentado antes de la estrategia, que se estaba esperando la publicación, nos va a hacer ir ahí, a que hemos de investigar todas las laborales. Entonces, esa sería una realidad. No sé si os puedo decir algo más. Respecto a las restricciones más habituales, la parte osteomuscular es fundamental y el psicosocial se va a implantar. Yo respecto a psicosocial, salud mental, os diría pues que mucha gente está restringida a turno de noche cuando tenemos este tipo de problemas, porque realmente es donde el ciclo circadiano yo creo que lo requiere.
a nivel de manejo de cargas, voy a decir una cosa para Chelo. En tono el mea culpa para la dificultad de interpretar los informes de vigilancia en salud. ¿Qué hacemos nosotros? Intentar, antes de finalizar la carta de actitud, hablar con el servicio de prevención propio y con los compañeros del servicio de prevención ajeno, nuestros compañeros. Antes de finalizar una restricción, hay que hablarse los médicos y los técnicos. Esto es de cajón, es decir, no hay que explicarlo. Pero en muchos sitios no se da, entonces, pero esa es la realidad. Yo con mis a los médicos les insisto, habéis hablado con el técnico, que es muchas veces el que va al puesto de trabajo. Por la vorágine de reconocimientos y por el tipo de trabajo, pues no podemos ir. Y luego he visto comentado también que no hay reconocimiento médico e informes del MAP, pues a veces es eso. Con buena voluntad los médicos de cabecera y especialistas ponen una recomendación y a veces ponen a los pies de los caballos al propio trabajador. Lo he vivido. Con lo que usted le ha puesto es que no le podemos adaptar el puesto, es otro puesto de trabajo. Si ponemos resolución donde pone deambulación y bipestación prolongada a un vigilante de seguridad, si es factible colocarlo en un sitio con una pantalla, bien. El otro día a una trabajadora de un supermercado. Es que me la ha puesto usted a los pies de los caballos. Y sobre todo una cosa que comentamos Pablo y yo en la conversación, creo que a partir de los 6 meses habría que intentar, esa que ha explicado Rafa un poco, de un proceso intermedio de reincorporación, sobre todo por la población que somos. Estamos en el baby boom, nos estamos envejeciendo, 5,51 para 52, somos esa, y se va a prolongar la vida laboral. Y entonces o incorporamos una legislación normativa, procedimiento, como queréis llamarle, en que favorezca esto, que tenga ayudas, que adapte el trabajo a los más veteranos y podamos hacer este tipo, o estamos abocados a esta conflictividad de retorno al trabajo real, que él vive, que me lo contó, y nosotros lo vivimos. La doctora Marco está aquí y hace los retornos al trabajo diariamente. Como anécdota ya, la última es sobre la información clínica, es el abogado me ha dicho que no les traiga informes. Perdonad la anécdota, pero es que ya esto es la realidad absoluta. Entonces, bueno, queremos ayudar a los trabajadores. Ya veis que nosotros tenemos unos datos de incorporación muy efectiva y muy saludable. Luego estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Gracias. Raquel Calero, es jefa de Recursos Humanos del Hospital 9 de Octubre. Cuando quieras. Gracias a todos por venir. No sé si hay algún compañero que trabaje en el área de personas, que también nos sentimos, y utilizo la misma referencia, como en una isla, ¿no? Porque es muy complejo en una organización la clasificación profesional, el marco jurídico laboral, el absentismo y los índices de absentismo son muy preocupantes. ¿Y qué podemos hacer nosotros, no? No solamente en el ámbito del retorno al trabajo en bajas de larga duración, sino en general todas las ausencias por contingencia común, porque hay muchas ausencias también. Y bueno, pues esto hay que gestionarlo. Es evidente que ahora las ayudas son mínimas, por no decir cero, y que todos los agentes estamos implicados. En mi caso, concretamente, que me dedico al mundo de la salud, también en un contexto que pospandemia, ¿no? Con lo cual la incidencia de absentismo de larga duración por salud mental ha sido muy importante. Una vez hemos pasado todo el golpe, ¿no?, de la pandemia, pues ¿qué podíamos hacer? Desde Recursos Humanos, desde el área de personas, a mí me gusta más acompañar a la persona, ¿no?, en su proceso de baja. No solamente si es de larga duración, sino si es inminente, media, es que nos da exactamente igual. El trabajador se tiene que sentir acompañado desde el minuto 1 en su ausencia. ¿Y cómo hacer esto, no?, sin ingerir en su vida privada, sin tener datos de lo que le pasa? Bueno, pues cambiando la cultura, generando cultura distinta a la que, pues bueno, todos tenemos o hemos conocido, ¿no?, en nuestra experiencia, tanto como trabajador como parte implicada en las organizaciones. Y a partir de ahí nosotros hemos empezado, llevamos un año con un proyecto para bajar el índice de absentismo en general, pero basado en la experiencia del empleado, de la mano de nuestra mutua y haciendo partícipes a todos los mandos intermedios. Es decir, ellos son clave en estos procesos porque son quien conocen
a sus propios trabajadores, bueno, a los equipos, ¿no?, que tienen, saben lo que hay detrás de cada trabajador, pues porque generan ese espacio, ¿no?, de día a día laboral, donde se comparten aspectos de la vida profesional, pero también de la vida personal. Y eso es fundamental porque el trabajador al final se siente parte importante de la organización, que este es el vínculo de pertenencia que tenemos las empresas que mantener, que esa persona es importante para la organización, que su trabajo aporta valor, y tanto él como profesional como persona, y por eso tenemos que acompañar en esos procesos. No ha sido fácil porque el trabajador, pues bueno, cuando recibe la llamada de su mando intermedio, no sé, ya te dije la semana pasada que he ido al médico y que aún no me han hecho la prueba. No, si es simplemente cómo estás, cómo te encuentras, necesitas algo. Todo eso va cambiando la cultura y va penetrando en el trabajador y en los mandos intermedios que se preocupan, ¿no? Y eso hace más fácil que luego todo el proceso que os voy a trasladar ahora pues sea más cómodo, tanto para la organización como para prevención, ¿no?, que también estamos muy en contacto desde nuestra área, como todos los agentes también con la mutua. Este cambio de cultura va acompañado también de una serie de beneficios sociales que es verdad que no todas las organizaciones están dispuestas a invertir en ellos porque no se pueda, porque bueno, pues están en otras fases. Nosotros es verdad que afortunadamente al dedicarnos a la salud y dedicarnos a los pacientes, pues bueno, también tenemos a disposición de los compañeros, de todas las personas, por convenio también, pues un seguro de salud. Y eso ayuda mucho porque es verdad que la seguridad social es quien marca, ¿no?, los procesos de IT, pero pues también los tiempos son distintos a la hora de hacer una prueba. Toda esta lentitud con este tipo de beneficios sociales que la empresa puede incorporar en sus políticas para sus trabajadores ayudan muchísimo a agilizar y a potenciar a que el trabajador tenga una salud y en esa cultura de mejora de salud pueda disponer de estas pruebas lo antes posibles, porque muchas veces nos encontramos que su dificultad o su lesión pues va a más porque hay una espera, hay un mal diagnóstico, le tienen que hacer otra prueba. Todo esto agiliza mucho los trámites. Esa inversión se puede hacer no solamente a través de beneficio propio de la empresa que incorpora, sino también a través de planes de compensación flexible que revierten fiscalmente en el salario del trabajador, ¿no? Y es importante explorar también esa vía como empresa, como organización, porque revierte positivamente en la compañía. ¿Qué más cosas? Bueno, esto todo viene incorporado también en un plan de acogida. Cada persona que se incorpora a la compañía sabe cuál es el proceso en caso de ausencia del trabajador. Es decir, qué tiene que hacer, a quién tiene que avisar, cómo le podemos ayudar, etcétera. ¿Qué pasa cuando lo tenemos que reincorporar, ¿no?, en bajas largas, que al final es el foro, ¿no?, y el debate? Bueno, pues que si hemos hecho todo este trabajo previo sabemos muchísimas cosas, tenemos muchísima información del trabajador y nos da tiempo un poco a preparar. A veces no se puede, o sea, una empresa, una organización no tiene un catálogo de puestos de trabajo ad hoc y no se puede. Tengo casos de experiencias positivas y negativas. Sobre todo en salud mental he tenido un caso que hemos adaptado 3 veces el puesto de trabajo porque su categoría profesional y funcionabilidad cabía dentro de la propia organización, con mucha voluntad de pues, mandos intermedios, servicios. Al final, una persona con una clasificación de auxiliar de clínica puede hacer muchas tareas dentro de un centro sanitario, ¿no? No solamente asistenciales, sino también administrativas, etcétera. Bueno, pues adaptamos 3 veces el puesto de trabajo. 3 veces. Consultas externas, administración, admisión. Desgraciadamente, finalmente esta persona salió de la compañía, se forzó una salida porque era imposible adaptar el puesto. O sea, lo adaptamos, pero no se adaptaba ella, esta persona, ¿no? Porque realmente yo creo que su patología en este caso le impedía desarrollar cualquier trabajo en la actividad de la organización. Y luego tengo casos positivos y experiencias positivas tan simples también como pues son limitaciones, ¿no?, de peso, de algias, ¿no?, y musculoesqueléticos. Bueno,
y se han podido adaptar. Tengo un caso de un médico, por ejemplo, que era muy difícil. Un médico es un médico, ¿no? Y la compañía pierde en ese caso un efectivo, un valor muy importante, económicamente hablando, pero el mantener a una persona dentro de la organización también te implica un valor, ¿no? Y la tengo en documentación clínica. O sea, tengo pagando a una persona médico su salario, haciendo gestiones de un administrativo. Pero todo lo que ha generado en el servicio es reporte-beneficio. La ha incorporado esta persona, era una persona que tenía muchas bajas frecuentes, que me causaba un índice de absentismo en ese servicio muy importante. La persona no estaba cómoda, la persona generaba conflicto dentro del área. Pues me funciona perfectamente. El coste-beneficio nos es rentable a la organización. A veces los datos son horrorosos y en un Excel cabe todo. Pero desde el departamento de personas tenemos que ver más allá. Y estos beneficios son a largo plazo, no son a corto plazo. O sea, esto es trabajar en la cultura, trabajar en la persona. Una persona se incorpora y es verdad que ahora hay mucha rotación y ya no entra joven y se jubila, ¿no? en las organizaciones, sobre todo en servicios. Pasan muchas personas, pero es que la vida laboral cada vez es más larga. O sea, es que tenemos que aceptar desde las organizaciones, tenemos que tener políticas de campañas de salud, de acompañamiento, de favorecer con las mutuas, con otros agentes, que las personas tengan disponibles pues eso, proyectos y políticas que les ayuden a incorporarse al puesto de trabajo. Porque es que la vida laboral es muy larga. Igual que una persona cuando se incorpora, ¿no? y es joven y está a plena disposición de una organización a todas horas. O sea, hay que devolver, ¿no? a la persona cuando tiene un momento en su vida de salud que no le permite trabajar. No por eso hay que mirar a otro lado y decir, bueno, este es el coste que tengo que pagar. Y bueno, esta es mi experiencia. Quedo abierta el debate es mucho más amplio. He intentado ser escueta, pero bueno, quedo a cualquier pregunta que me podáis hacer luego, si queda tiempo, disponible. Muchas gracias. Ahora José Luis Granero, delegado de Prevención de la Universidad de Valencia, va a exponernos cuál es su prisma y su punto de vista del tema del retorno al trabajo. Buenas tardes ya. Gracias por seguir ahí sentados a estas horas. La ventaja y gracias a Pablo, compañero y amigo, hace unos meses comenté con él un problema que hemos tenido en la Universidad de Valencia y me dijo, oye, pues me parece interesante, ¿por qué no vienes y lo comentas? Y aparte aportas alguna información al respecto. Y por eso estoy aquí. La verdad es que una cosa, tiene sus ventajas de intervenir el último, porque prácticamente ya está todo dicho. O sea que, pero intentaré aportar algo más a este debate. Hace aproximadamente unos meses, una persona importante del servicio nuestro, porque la universidad trabaja en el tema informático, es un soporte vital para nosotros. Somos 8.000 trabajadores y el tema de informático es vital. Todos los días nos movemos con este medio. Entonces, claro, los equipos de informática trabajan con mucha tensión, con mucha carga y, sobre todo, aunque no la haya, trabajan con el factor error. El error para ellos supone una causa muy grave. Entonces, hay mucha presión en este sentido. Bueno, pues uno de los trabajadores de un alto cargo ha sufrido un problema de riesgo psicosocial y, bueno, no pudo seguir adelante con el trabajo que venía desempeñando. Enfermó, ha estado de baja durante un periodo que ha llegado al año. La inspección médica le llamó al cabo del año y le dio el alta. Sus condiciones psíquicas todavía no eran las mejores, pero él tenía ya ganas también de volver, porque además entendió que estaba perdiendo oportunidades, entre otras cosas, promoción en su puesto, etcétera, etcétera. La verdad es que él presentaba, cuando vino a hablar con nosotros, un problema de ansiedad enorme, muy elevada, y bueno, él se tenía que reincorporar a primeros de año. Y aproximadamente ya fijamos la fecha en que se iba a reincorporar. Vino a hablar con nosotros hablamos con el servicio de prevención, yo me puse en contacto con el servicio de prevención, me puse en contacto con el servicio de recursos humanos y me puse también en contacto con sus jefes con el fin de favorecer la integración. Bueno, más o menos hice un poco de intuición con lo que aquí se ha apuntado y veo que ha acertado bastante.
Entonces hablamos con ellos, les dijimos cuáles eran un poco las condiciones en las que este hombre se encontraba. Él mismo reconoce que había perdido capacidades para hacer frente al trabajo habitual que venía desempeñando, pero que quería seguir trabajando en su trabajo. Él era informático y quería seguir haciendo labor de este tipo. Nosotros intentamos mantener este criterio y bueno, se estableció entre todos la posibilidad de que siguiera haciendo este trabajo de informático, pero con una carga, digámoslo así, menor, carga física, y sobre todo que el efecto error que se pudiera producir no provocara un problema grave en la institución. 2 semanas antes, yo estaba de vacaciones, recibí una llamada de esta persona llorando y me decía que no podía volver al trabajo. El estado de ansiedad era enorme y que él se encontraba en esos momentos bloqueado, incapaz de volver al puesto y solicitándonos que por favor le acompañáramos ese día, si finalmente se decidía a tomar esa iniciativa, que le acompañáramos al puesto de trabajo. Me ofrecí, estaba en el periodo de vacaciones, quedé con él, se reintegró ese día, esa mañana, y bueno, y cuando volvió, afortunadamente estaba un poquito mejor. Digamos que la compañía también le sirvió a él para poder entrar en su puesto de trabajo. Y el personal, hay un conflicto también ahí servido de riesgo psicosocial. El personal que estaba allí, la jefatura, recuerdo que una de las primeras frases, porque él intentó hacer un poco una introducción, un poco de aquí estoy yo de nuevo, en plan un poco amistoso, recuperar un poco un entorno amable. Pero recuerdo que una de las expresiones de la parte que le atendía, de la parte de la jefatura, fue: aquí venimos a trabajar. Claro, y es verdad, es que ese concepto de aquí se viene a trabajar, eso está muy extendido. O sea, el valor cultural o humano de la vuelta al trabajo aquí se ha señalado por distintos medios que todavía no, yo creo que no ha calado realmente. En otros países, por ejemplo, Japón, piden perdón cuando un empresario le va mal la empresa y hunde a los trabajadores, pide perdón a los empleados. ¿Me explico? O sea, quiero decir, el valor cultural y humano que representa la vuelta al trabajo creo que todavía no se tiene. Entonces hay que trabajarlo culturalmente, eso hay que cambiarlo, ¿vale? Bien, esta es la aportación de esta experiencia que ha sido muy reciente. En 10 años que llevo en prevención, pues han pasado muchas cositas. Mi compañera también podría dar un poco muestras de todo esto que estoy diciendo. Y solamente quiero añadir también una cosa. Desde ese valor humano que yo creo que debemos de entender la prevención, nosotros, UGT y algunos compañeros de otras secciones sindicales, hemos desarrollado un protocolo que se llama de acogida y tutorización. En ese protocolo de tutorización lo que hacemos es, y lo hemos desarrollado entre otras cosas, se ha venido a cuento porque nosotros tenemos una población muy envejecida. La población que tiene la plantilla de la universidad ronda los 58 años de edad. O sea que en los próximos 5 o 6 años el que no tenga trabajo que se prepare posiciones. Bien, entonces quiero decir que, claro, ahí vamos a tener incorporación nueva y esa incorporación nueva va a requerir precisamente un protocolo de tutorización, es decir, necesitamos gente que de alguna forma durante un periodo de tiempo acompañe a esas personas de nueva incorporación y en esa nueva incorporación cabe perfectamente el personal que tras un periodo de baja larga de 1 año vuelva a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí se ha apuntado también, la técnica evoluciona muy rápidamente. Entonces el programa que venía desarrollando hace 1 año, cuando va a trabajar con su nuevo ordenador ya no existe. Ahora se hace esto de otra manera. Una maquinaria o incluso la propia estructura de la organización ha podido cambiar. Entonces es necesario, de alguna forma, que durante un periodo de tiempo ese trabajador o trabajadora tenga un proceso de acompañamiento que le haga o le facilite la labor de integración en la empresa, ¿vale? Y yo creo que no tengo más que aportar al respecto. El protocolo está en fase de estudio e implementación en nuestra institución. Tengo que decir que viene recogido de la Universidad de Granada, nosotros lo hemos completado, lo hemos desarrollado, la Universidad de Granada no lo puso en marcha, yo esperemos que la nuestra sí. Y nada, daros las gracias. Bueno, como habéis podido comprobar todos, al final este es un tema muy complejo que si no trabajamos todos en la misma dirección es muy difícil de solucionar, porque el retorno para que sea efectivo y saludable tenemos que poner todos de nuestra parte. No solamente es suficiente que cada uno ponga lo mejor de sí,
sino que todos en la misma dirección. El proyecto, estamos ahora más en la fase de salud, ¿vale? Que creemos que es la que más perjudicada se ve. Es verdad que tenemos que darle parte a todos los que participan en esto, incluso la parte jurídica, ¿no? Ahora Ángel va a subir y va a hablar de los retos que tenemos, porque un proyecto que no se plantea retos, como llevamos haciendo ya durante 2 años, pues no tiene sentido. Sin más, no os levantéis vosotros, porque como no hay sitio, me siento yo en el sitio de Ángel, subes tú y concluyes. Buenas a todos. Mi participación en este simposium pues lleva por título Avanzando en el retorno al trabajo, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues va a consistir en un breve resumen y en plantearos una especie de retos a futuro. Como yo esto me lo veía venir, me sabía que iba a ser el último en participar y iba a hablar mucha gente, pues lo que he hecho ha sido prepararme la intervención leyéndola, para ser más breve todavía, ¿vale? Entonces, si me permitís, pues lo voy a leer. Me gustaría contextualizar este simposium con una serie de preguntas y de respuestas. ¿Por qué hemos propuesto este simposium? Pues este simposium es una continuación de las primeras y de las segundas jornadas de retorno al trabajo celebradas en la Universidad Miguel Hernández de Elche en los años 2021 y 2022. ¿Quién organiza este simposium? Pues, como ha comentado muy bien Marisa al principio, con anterioridad a las mencionadas jornadas se creó un equipo de trabajo que ya venía de responsables de UGT de Castilla y León, ¿vale? Bueno, pues se ha creado un equipo de trabajo compuesto por representantes de UGT del País Valencià y miembros del Grupo de Investigación en Salud Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de poner sobre el escenario social la problemática que existe cuando trabajadores y trabajadoras pretenden reincorporarse al trabajo tras una baja, normalmente de larga duración, por incapacidad temporal, lo que denominamos retorno al trabajo. ¿Cuál es la motivación de este equipo de trabajo? Pues este grupo de personas están convencidos de una necesidad social acuciante desde hace mucho tiempo a la que no se le está dando una solución. Las personas que integran este grupo son conscientes, viven y ven las consecuencias de situaciones laborales no deseables o que provocan desajustes importantes tanto en los trabajadores y trabajadoras afectadas como en las propias organizaciones que sufren y padecen las consecuencias del retorno al trabajo tras una baja. Fruto de ello surge la necesidad cruciante de abordar y hacer frente al problema con el objetivo de mejorar el futuro de las personas y de las organizaciones en el contexto laboral. ¿Cuál es el objetivo de este simposium? Al proponer este simposium de retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad temporal, que celebramos aquí en Laboralia 2023, por un lado seguimos con un claro espíritu de divulgación y sensibilización social sobre un tema tan acuciante y preocupante como es el retorno al trabajo, pero por otro lado también queremos seguir avanzando en este campo y os presentamos pues, cuáles han sido los avances realizados por el mencionado grupo de trabajo y los diferentes retos que vamos recogiendo a lo largo de las jornadas que vamos realizando y las aportaciones y las sugerencias que nos van aportando tanto los ponentes como los asistentes a las mismas. ¿Cuál es el objetivo de mi intervención? El objetivo de mi intervención es exponer cuáles serán los retos de futuro que nos planteamos como grupo a fecha de hoy, tras considerar el trabajo realizado durante estos años y con las aportaciones y sugerencias que se plantean. Bien, por tanto, ¿cuáles son los retos de futuro y conclusiones del simposium de retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad laboral celebrado aquí? En primer lugar, sería el siguiente: la necesidad de abordar el retorno al trabajo dentro del diálogo social. En segundo lugar, destacar la importancia de incluir en la negociación colectiva procedimientos que faciliten el retorno al trabajo. Por otro lado, también el facilitar el acceso a la información sobre apoyos y ayudas a todos los actores implicados en el retorno al trabajo. En estas jornadas hemos presentado una web en la que se incluye el acceso a este tipo de información con la herramienta GER de ayudas, con el objetivo a corto plazo de desarrollar un buscador de ayudas que se convierte en una herramienta mucho más potente y mucho más útil.
En cuarto lugar, el mantenimiento y actualización de las herramientas informáticas que se desarrollen. En quinto lugar, la organización de jornadas o eventos que promuevan el conocimiento y la sensibilización de la problemática sobre el retorno al trabajo. Mutuas, servicios de prevención, médicos del trabajo, delegados y delegadas de prevención, etc. Un sexto reto sería la propuesta de ayudas o líneas de financiación desde las administraciones públicas para el retorno al trabajo efectivo y saludable. También el desarrollo de metodologías para la adaptación de los puestos de trabajo que armonice los requerimientos del puesto con las capacidades de las personas trabajadoras al objeto de facilitar el retorno laboral de forma efectiva y saludable. El octavo reto sería adecuar el marco legal existente regulador o bien proponer un marco regulador sobre el retorno al trabajo que permita un ajuste entre todos los actores implicados. Y por último, también nos planteamos como reto el retorno al trabajo de forma progresiva e individualizada. Por último ya, y para finalizar este simposio, me gustaría pues, recordarles la web de Retorno al Trabajo que hemos planteado, retornoaltrabajo.es. En esta web encontraremos, por un lado, la herramienta GER, que es un buscador de ayudas, que, como ha comentado Beatriz, desarrollaremos. De momento tenemos unas funcionalidades limitadas, pero la idea es hacerlo mucho más potente y que pues, sea mucho más, nos permita conseguir las cosas con mayor facilidad. Requiere un trabajo y vamos a seguir trabajando en este campo. Por otro lado, también disponemos de información sobre el retorno al trabajo con documentos de interés en esa web que iremos ampliando. Y por último, también tenemos un apartado de materiales multimedia desarrollados con testimonios de los principales actores implicados en el retorno al trabajo. Bien, os invito, me hubiera gustado poneros un vídeo pequeñito de 5 minutos sobre el retorno al trabajo, pero como creo que ya nos hemos pasado de tiempo, os invito a que entréis en la página web, en materiales multimedia, y hay un pequeño vídeo resumen, ¿vale?, en el cual participan todos los actores implicados y bueno, tenéis un testimonio vivo de cuál es la problemática que tenemos. Os invito a que entréis y lo veáis. Bien, espero que este simposio de retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad temporal celebrado en Laboralia haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado, y muchas gracias por vuestra atención.